en tu vida. Radio Santa Rosa presenta En tu hogar. Diez de la mañana con 24 minutos, 10 de la mañana con 24 minutos, carnaval de Ayacucho. Ya estamos en víspera de los carnavales. Hoy día leía en el Facebook, hay gente que le gusta escribir todo, decía, qué bueno, ayer salía, despido los carnavales. Y entre me decía, estás un poco equivocadito, los carnavales ni han empezado. Los carnavales empiezan este domingo. Este domingo empieza la fiesta de carnavales, domingo, lunes y martes. Así que, y ahora esta música nos transporta hasta Ayacucho, carnavales de Ayacucho. Ya estoy con Janet Oliveros, muy buenos días. ¿Cómo estás, Janetcita? ¿Bien? Buenos días, sí, empezando el día con mucho optimismo y con muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Sabes bailar esta música de carnavales de Ayacucho? Mira, ¿O tú le entras a todo yo baile? le entro a todo tipo de baile, y sobre todo la música de nuestro Perú, la música de nuestros antepasados, se baila creo que con mucha emoción. Y justamente al escuchar recordaba los carnavales, las yunzas que hacíamos cuando yo era niña, que hacían mis padres, ¿no? En la provincia en el cual ellos han vivido, ¿no? Que es para el norte, que es Patás, ¿no? Entonces siempre era tradicional bailar, tocar y alegrarse con esta música tan importante. Bueno, entonces te invito a que te teletransportes, sí, a tu época cuando de era tu niña, pequeñez, de tu chiquititud, ¿ya? Y bueno, vamos. El calor, pero en este momento la temperatura es agradable, sí. Bien, de todas maneras su sombrerito y su bloqueador, monseñor, ¿ah? Bloqueador me puse, y no suelo ponérmelo nunca cuando estoy en Chota, porque soy el obispo de Chota, pero aquí sí lo bajé. Monseñor, y lo he empleado esta mañana. Cuénteme un poquito de la caminata Huellas de Ternura, ¿de qué se trata? Sí, es una caminata que viene ya desde México y va a terminar allí en la Patagonia, en Argentina, y tiene como objetivo pensar en la niñez, y por eso tiene esa nomenclatura de caminata de la ternura,
la ternura tiene que ver con los años tiernos cuando uno es muy niño, muy jovencito. Y bien, va a recorrer pues todos estos países, desde México hasta Argentina. Nosotros lo vamos a recibir esta tarde a las 3 en Macará, una población del Ecuador. La pasaremos aquí a una parroquia muy cercana a Macará, atendida por Monseñor Daniel Turley, agustino. De ahí viene aquí a Chulucanas y continúa recorrido por todo lo que es Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, y la entregaremos en Desaguadero. Ah, mire, va a recorrer todo el Perú. Sí, gran parte del Perú, y por bastantes diócesis, y siempre con ese simbolismo de la cometa con la que tantas veces han jugado los niños. Ahora ya con el tema del celular y de internet, más bien se les desgasta el dedo subiendo y bajando la pantalla del celular, pero en otros tiempos, sobre todo en la sierra, donde pude trabajar en la década de los 70, pues era muy frecuente en los meses de julio, agosto, ver niños allí al canto de la ciudad de Chota, con sus cometas de distintos colores, jugando para que el viento las fuera llevando, pero siempre jaladitas y dándole su toque, digamos, artístico, porque también en esto hay arte. Qué pena que estos juegos de niñez sí, ya no se juegan apenas mucho. Se estilen, porque ya pues los niños pues prefieren los juegos de ordenador, en los cuales pues también tienen muchas posibilidades de digamos, desarrollar su inteligencia y desarrollar Monseñor, Dime. Esta caminata Huellas de Ternura es una respuesta a algo, y algo no tan bonito como es la violencia familiar, ¿verdad? Así es una respuesta a algo muy negativo. Negativo, la violencia, totalmente. sobre todo, digamos, ejercitada sobre los niños que no tienen, digamos, todavía posibilidades de defenderse. Por eso también aparece en la información cero violencia a los niños. Es un tema realmente preocupante, no solo a nivel de Iglesia, sino también a nivel de sociedad civil. Toda la violencia que los niños pueden experimentar, que les marca de por vida y que, como repito antes, no tienen los suficientes elementos para poder defenderse, para poder al menos comunicar a sus papás pues qué es lo que les está pasando y ver la manera de frenar todo eso negativo de lo que son objeto. Tengo entendido también que esta caminata Huellas de Ternura, si bien es cierto, la lidera la Iglesia Católica, pero no solamente participa gente de la Iglesia Católica, sino de otras confesiones religiosas también, ¿verdad? Sí. Uno de los primeros organizadores es el CELAM, pero también, y por supuesto aquí en el Perú, es la Conferencia Episcopal, y somos los encargados de Caritas Nacional, que estamos también asociados a Caritas Internacionalis. Son varios organismos los que han impulsado y han visto la conveniencia de realizar esta caminata, como decía antes, desde México hasta el sur de Argentina, hasta la Patagonia. Bueno. Pasando ciertamente por nuestro querido Perú, entrará ahí de Macará y irá caminando especialmente por la zona de la costa hasta que un día, a mediados de junio, creo que es cuando se va a entregar en Desaguadero. No tengo aquí los datos exactos de las fechas. Bien, monseñor, entonces tenemos bastante que conversar durante estos días que está la caminata. Va a recorrer prácticamente de Tumbes hasta Desaguadero, o sea, va a recorrer todo el Perú, y nos alegra porque nos está haciendo despertar que tenemos que unirnos todos para luchar contra la violencia familiar, porque en la violencia familiar los más afectados son los niños.
los niños. Claro. Entonces, Ciertamente. no, entonces qué bueno que estén haciendo esta caminata, monseñor. Le agradecemos bastante esta comunicación, ya lo vamos a estar molestando. Más un ratito usted tiene que partir para Ecuador y traernos la caminata. Así es. De acuerdo, Bien. con mucho gusto. Con mucho gusto. Muy gentil, monseñor. Gracias. Muy gentil por atender a Radio Santa Rosa, ¿ah? Muy amable. Con todo cariño, muchas Bien, gracias. gracias, monseñor Fortunato Pablo de la Conferencia Episcopal Peruana. Oye, ternuras, yo nunca había escuchado antes esta caminata, Janet, pero qué bonito, ¿no? Porque es una forma de tomar conciencia contra la violencia. Qué bonito la iniciativa de muchas instituciones, entre ellas la Iglesia, que generen estos puentes, estos vínculos para que nuestra sociedad tenga recursos para los cuales tenga que combatir lamentablemente esta violencia, esta agresividad, que no solamente diría yo que existen en los hogares o en las familias. La violencia se ejerce no solamente en las familias, sino en todo ámbito puede existir una violencia, una agresividad hacia el más indefenso, hacia el niño, hacia los pequeños, hacia los adultos mayores, hacia las mujeres. Yo creo que lamentablemente nuestro país está viviendo un momento de mucho caos, mucha inestabilidad, problemas de salud mental pueden generar también tantas dificultades para afrontar situaciones y muchas veces los perjudicados en esta situación son los más pequeños, los más indefensos, ¿no? Los que están más vulnerables, que son los pequeños, ¿no? Que reciben muchas veces toda la frustración o todo el maltrato por parte de los adultos, ¿no? Y entonces me parece que es una buena iniciativa y que esta es una iniciativa que se debe replicar en todas las áreas, ¿no? En los colegios, en las familias, en los centros de trabajo, en los centros laborales y nosotros como adultos tenemos que ponerlos en práctica porque de nada sirve que la gente de alguna manera dé a conocer muchas situaciones y que los adultos nos quedemos paralizados sin hacer nada, ¿no? Nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo, con el modelo, con un modelo de amor, de tolerancia, de equilibrio, de respeto, de igualdad, y creo que eso es lo que nosotros vamos a transmitir a los más pequeñitos. Qué bonito lo que has dicho, Janet. Creo que cierra bien esta llamada, porque ¿quién mejor que tú, que trabajas con los niños y que te cuentan al oído todo lo que sufren cuando hay violencia entre papá y mamá? Sí. No, tú, bueno, el psicólogo es como el confesor, Sí. ¿no? Que tiene que escuchar y tiene que, y si no tiene que, no solamente escuchar, sino tiene que buscar en el interior de esa criatura por qué quizás está haciendo nuevamente pichi en la cama, o por qué no quiere estudiar, o por qué no ir. El niño ante la violencia familiar responde de diversas maneras. Sí, y como te mencionaba, existen muchas formas de violencia, de atentar contra el más indefenso, contra el pequeño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar y valorar lo que la vida nos ha regalado, en este caso la familia, nuestros hijos, los pequeños, para hacer de este mundo algo más humano. Así es, bien. Vamos a dejar ahí el tema de la caminata de ternura, que ya iremos informándoles, porque es algo bonito, algo que no lo habíamos tocado antes, pero hoy día vamos a hablar de otro tema muy importante. Janet, el día lunes empiezan en muchas escuelas las clases. Otros dicen el 13, pero el lunes ya empiezan bastantes escuelas el día lunes.
Sí, creo que en las escuelas privadas ya el retorno a clases, y creo que a nivel nacional creo que es el 11, ¿no? Sí, el próximo lunes. Sí. Ujú. Entonces ya estamos prácticamente a puertas del inicio de volver a clases. Entonces los padres, en lugar de estresarnos y de que esta situación sea una tortura para los papás, tiene que ser una situación en la cual nos podemos organizar y adaptarnos para que nuestro niño, nuestros hijos vayan contentos a clases. Ahora, entonces eso significa, si el lunes van a ir a clases, que este no es un fin de semana cualquiera. Exacto. Entonces, de eso vamos a hablar. Todas las recomendaciones que Janet les va a dar después de esta pequeñísima pausa. Nuestros teléfonos son 427-7488, 426-6587. ¿Qué tiene que hacer usted este fin de semana y estos primeros días para que tenga un súper año escolar bonito, tranquilo, sin angustias, sin sorpresas? Pequeñísima pausa y retornamos. Ya volvemos en tu hogar. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Este sábado 2 de marzo, desde las 8:30 de la mañana, Radio Santa Rosa transmitirá la ordenación episcopal y toma de posesión del Monseñor Carlos Castillo Matasoglio como nuevo arzobispo de Lima. Les contaremos todos los detalles, desde el templo de San Lázaro en el Rímac, donde Monseñor Castillo realizará su profesión de fe, hasta la Catedral de Lima, donde será ordenado arzobispo y tomará posesión de la sede de Lima. Este sábado 2 de marzo, desde las 8:30, por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Seguimos en tu hogar. Bien, listo para irnos a clase, listo con la lonchera, la maleta, vámonos al colegio. ¿Qué hacemos esta semana, Janet? No es un fin de semana cualquiera, hay que dejar ajustadas las cosas para que el lunes empiece a funcionar todo como un reloj el año escolar. Sí, siempre lo que les menciono a los papitos es que hay que organizarse, ¿no? Tenemos que organizarnos de tal manera que este inicio a clases no sea pues una situación torturante, de estrés, de fastidio, de caos en casa, ¿no? Y lo más apropiado es iniciar cambiando algunas rutinas, por ejemplo, la rutina para acostarse, para levantarse. Ya creo que los papás tenemos que organizarnos en el sentido de que esta semana es crucial, en el sentido de que ya tenemos que ir adaptando al niño al nuevo horario, ¿no? Quizás las vacaciones hay algunas concesiones, algunas excepciones, en el sentido de que duermen un poquito más tarde, se levantan más tarde, y entonces esto implica cambiar estas rutinas, estos hábitos que le van a ayudar a un mejor desempeño, en todo caso, en el niño, ¿no? Yo creo que la preparación está desde antes del inicio de clases, ¿no? Desde el momento que ya el padre ha matriculado al niño al colegio o al nido y hace el acompañamiento también el niño a su colegio, ¿no? Porque hay algunos que irán por primera vez al colegio, hay otros que pasarán a primaria, hay otros que irán a un nuevo nido. Entonces,
hay una expectativa, ¿no? Entonces se recomienda que el papá o la mamá que se hace cargo en este caso, haga el acompañamiento al niño para que el niño conozca el sitio donde va a estudiar y si puede conocer un poco la aula, la infraestructura, los ambientes, en este caso del colegio, eso le va a dar confianza y seguridad, sobre todo a los niños que están en el kinder, ya en el preescolar, eso les da seguridad, confianza. Y luego también hacer que nuestros hijos nos acompañen y asuman con responsabilidad, por ejemplo, el tema de los útiles, ¿no? La forrada de los cuadernos, que ellos, de repente los más grandecitos, ya los púberes, los adolescentes, que ellos organicen, digamos, todos los útiles o todos los materiales que van a necesitar para este inicio a clases, ¿no? Y básicamente creo que es fundamental el equilibrio, ¿no? El equilibrio de papá y de mamá, ¿no? Esta motivación, este equilibrio en sus emociones, porque muchas veces se cruzan el tema de que no se han organizado bien y en la mañana es un caos. Los papás tienen que ir a trabajar y los niños tienen que ir al colegio. Y si no hay una buena organización, si no se fijan en el tema del tiempo, entonces esto va a ser una situación muy estresante para el niño. Y no conviene que el niño vaya a clases ni el primer día, ni los siguientes días, vaya a clases malhumorado, molesto, enojado, porque esto sí interviene en su aprendizaje, ¿no? Entonces el niño tiene que irse motivado, contento, feliz, emocionado de que va a retornar a clases, de que va a volver a ver muchos de ellos a sus amigos, a sus amigas, de que hay expectativa, hay motivación porque van a aprender cosas nuevas. Y eso va a depender de la percepción que tengan los padres con respecto a la parte, digamos, académica, a lo que tenga que ver con el colegio, ¿no? Entonces, es lo que nosotros transmitimos, ¿no? Nuestros mensajes van a calar mucho en el interior del niño. Entonces, sí es importante que lo contagiemos con esta energía y con esta motivación, ¿no? Y que sí dejemos en claro la estructura muy establecida de lo que son las rutinas, de lo que son las reglas, el orden, la disciplina, para que este sea un buen año, en este caso, para el niño. Así es. Así que, primera recomendación es quizá los horarios, ¿no, Janet? ¿A qué hora debe acostarse un niño? Llámese hasta 10 años, ¿no? Porque ahí viene la duda de los papás, ¿no? Sí, claro. Ahí viene la duda. Por ejemplo, un niño tendría que dormir sus 8 horas completas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños que están en la pubertad o en la adolescencia, sí es importante marcar y definir exactamente el horario en el cual ellos se van a acostar para que tengan un buen descanso, ¿no? Y exista un buen procesamiento también de la información al día siguiente. Entonces, lo más adecuado es que el niño se esté acostando como máximo a las 9 de la noche. Máximo. Como máximo a las 9 de la noche en el caso de los que son púberes adolescentes. Llamemos en los que son, hasta qué edad. Estamos hablando de 10, 11, 12 años. Y en el caso de los más pequeñitos sí es importante que las rutinas sean, digamos, muy establecidas adecuadamente para que el niño sí pueda descansar un poquito más, ¿no? En el caso de los niños que están en el preescolar, sí es importante un tema de sueño en un promedio de 10 horas. ¿No? Entonces el 8 de la noche. El niño tendría que estar acostándose a más tardar a las 8 de la noche. Sí, un niño de 6 años, 7 años. Ya acostado con su pijama, ya preparado para dormir. Si puede ser un poquito antes, mejor. ¿Por qué? Porque la exigencia ahora nos dicen que en los centros y en los nidos también está establecido el tema
de esta rigidez que yo muchas veces critico, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, ¿no? La rigidez en los horarios, ¿no? Como un niño tan pequeño tiene que estar en el colegio tan temprano, ¿no? Muchas veces la exigencia es que el niño tiene que estar a las 7 de la mañana en el colegio, o 7:30, y muchas veces los niños, y muchos de ellos que están en el preescolar o en primaria, están saliendo a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces, ¿por qué llevan otros cursos adicionales? Y hasta que lleguen a casa ya es un promedio de 5 o 6 de la tarde, ¿no? Entonces, sí hay una exigencia, y esto lo digo abiertamente, hay una exigencia, hay una rigidez con el tema, digamos, de las horas en el que el niño pasa aparentemente estudiando, ¿no? ¿Y qué pasa con los pequeños que están en primaria o en la primera infancia, o los que están en el preescolar, que se aburren, son tantas horas y el niño no tiene oportunidad para compartir, para jugar, ¿no? Para divertirse, para disfrutar su infancia, ¿no? Porque de alguna manera está un esquema excesivamente rígido, ¿no? Entonces, sí creo que es importante poder balancear en las vacaciones las actividades lúdicas, deportivas, recreativas, porque cuando llega al colegio a veces los niños mencionan, y los papás también, que no tienen tiempo para nada, ¿no? Entonces, por eso que es importante el tema de la organización en casa. Entonces, niños pequeños, señora, escuche bien, 8 de la noche como máximo. Niños de 11 años, 10, 9 de la noche. ¿Y los de secundaria sería bueno 10 de la noche? Los de secundaria, definitivamente con ellos, de acuerdo al sistema, manejan otro tipo de reglas, ¿no? Porque ellos tienen, digamos, mayor tolerancia o resisten más. Pero eso tiene que ver con una estructura de normas en casa, ¿A qué ¿no? hora? Entonces, por ejemplo, yo no le podría decir al papá, porque yo soy muy respetuosa de las reglas internas de cada sistema de familia, pero yo no le podría decir al papá que lo haga dormir al niño o al adolescente que de repente tiene 14, 15 años a las 9 de la noche, porque a esa hora probablemente no tenga sueño. Pero tampoco nos vayamos al extremo de permitir que mi hijo se acueste pues a las 12, 1 o 2 de la mañana. Entonces, yo creo que los extremos son los que hacen daño, ¿no? Entonces tenemos que buscar un punto medio, un equilibrio, y sí es importante con los adolescentes llegar a acuerdos, ¿no? Entonces sí podríamos llegar a un acuerdo, como una negociación de cuál sería la hora ideal, ¿no? Podría ser entre 10 o 10:30. Pero tampoco creo que se puede actuar de una manera pues rígida, castradora, ¿no? En este caso con el niño, con el hijo, porque si no, él va a sacar la vuelta, él va a manipular la situación y nos va a mentir. Entonces, la idea es que todas estas organización, que todo este sistema se cumpla, de tal manera que sea un sistema, sean rutinas en las cuales los padres puedan supervisar y se puedan cumplir, porque de nada sirve que yo ponga una regla y que no se ponga en práctica. Eso es lo peor. Exacto, y eso es lo que sucede mucho. ¿Cómo dicen? El remedio es más terrible que la enfermedad. Si usted pone una norma y no se cumple, olvídese, se trae abajo un montón de valores y de todo esto. Yo te cuento una anécdota. Una vez una paciente me llama por teléfono, una mamá, para decirme y para preguntarme algo que yo consideraba algo muy básico, que tiene que ver con el criterio que tiene el adulto, ¿no? Me preguntaba a qué hora le podía quitar el celular, y estaba en época escolar, ¿no? A su hija, porque ella dormía con el celular y estaba conectada en las redes sociales hasta altas horas de la noche, ¿no? Y me decía,
¿cómo le puedo quitar el celular? Entonces ahí me percaté que no hay una buena estructura, en este caso en el sistema y en las reglas. Y por ejemplo, hay cosas que no se negocian. Esas son una de las cosas que no se negocian. Entonces ahí la mamá tiene que asumir su rol que le corresponde, hacerse cargo como figura de autoridad y definitivamente asumir esta autoridad, que significa en ese sentido no preguntarle pues a la niña o al adolescente, te puedo retirar el celular, simplemente que es una cuestión de criterio, ¿no? Entonces ella ya tiene que ir señalando, ir fijando las reglas. ¿Y a qué hora tiene que levantarse? Imaginémonos, la mayoría de colegios empiezan 7:30 de la mañana. Sí, se levantan muy temprano, ¿no? Y yo creo que esto sí es importante, que ellos, de acuerdo a la propia experiencia y al sistema en el cual ellos están dentro, en este caso al sistema educativo, y al lugar de residencia, ellos tienen que tomar sus precauciones, ¿no? Porque hay algunos chicos que los recoge la movilidad, ¿no? Y entonces tienen que estar listos a la hora que pasa la movilidad. Si la movilidad pasa y el chico no está, los deja. Me parece, eso es algo adecuado. Hay muchos sistemas en los cuales los padres, para evitar este tema de la movilidad, los dejan a los hijos al colegio, y hay otro grupo que se va solo, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo en principio cuál es la estructura de mi sistema y en función a eso organizarme, ¿no? Porque yo no puedo decir, de repente entra al colegio 7:30, pero el colegio está cerca de su casa, ¿no? Entonces de repente por ahí el adolescente o el niño tiene oportunidad de repente de dormir un poquito más, pero si la distancia es lejos, el tráfico, o sea, tenemos que ver los factores. Todas las variables posibles. Exacto, que pueden hacer que este niño llegue tarde al colegio, ¿no? Y entonces, viendo el sistema, a veces es un sistema en el cual no perdonan las tardanzas. De repente, una tardanza, 2 tardanzas, 3 tardanzas, y después ya empiezan las sanciones, ¿no? Empieza de repente a veces el llamar a los padres, el sancionar a veces al hijo que ya no asiste al colegio, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de cada sistema, ¿no? Entonces, sí, por eso hay que tomar nuestras precauciones. Bien, mira, que en el primer punto del horario se nos ha ido casi todo el programa. Vamos a hacer una segunda parte, pero antes has dicho algo que también es importantísimo. ¿Cómo se maneja el tema de la computadora, celular, dentro de la habitación del niño? Porque, y esto va en correlación con la hora que se acuesta, Claro. porque la mamá puede mandar al niño, al jovencito, a acostarse a las 9, Claro. y el niño feliz se va a su cuarto, cierra bien su puerta, pero no es que se va a acostar, sino entra al internet, y yo conozco casos de chicos que están hasta la 1, 2, 3 de la mañana, Efectivamente. ¿no? ¿Cómo manejar ese punto? ¿Cómo manejar ese punto? ¿Es bueno que los chicos tengan en la habitación una computadora o tengan el celular? ¿Sería prudente quizá dejarlo fuera de la habitación? ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que es importante que se manejen acuerdos, ¿no? Y reglas, y que se respeten estas reglas, estos acuerdos, ¿no? Lo más adecuado creo que es respetar una norma, una regla, ¿no? Podría ser esto que tú mencionas de dejar de repente los celulares o la laptop o la tablet, ¿no? Fuera del cuarto, ¿no? Eso sería, digamos, lo ideal. Pero en la práctica no sucede así, ¿no? Entonces, porque tienen el celular al lado. Claro, porque de repente la computadora está instalada en el cuarto del hijo, y entonces ese hijo no respeta el acuerdo, no respeta la norma, y que el papá le dice que se acueste a las 9 y él sigue en la computadora, ¿no? Entonces tampoco funciona con una actitud de quitarle las cosas. El niño, el adolescente tiene que darse cuenta
de las consecuencias de no cumplir una regla, de no cumplir una norma, ¿no? Y eso yo creo que es importante para que el adolescente tome conciencia y pueda tener una disciplina en casa, ¿no? Entonces, a veces no funciona tampoco ni siquiera quitándole las cosas, ¿no? Como a veces la mamá dice, bueno, te quito el cable, te quito el celular, te quito el internet, te quito el Netflix, te quito, o sea, le quitan todo, ¿no? Y quitándole a veces todo tampoco funciona. Yo creo que funciona haciendo que este adolescente se percate y se dé cuenta de lo que está infringiendo, ¿no? De las consecuencias por su comportamiento, ¿no? Entonces, que se percate de que está mal este comportamiento que está teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que es invitarlo a que se dé cuenta. En el caso de los adolescentes, de los más grandecitos, y en el caso de los niños, de los más pequeños, considero, por ejemplo, que los pequeños no deben usar aparatos electrónicos, mucho menos celular, y ese tiempo que usan puede ser utilizado en otras cosas más productivas. Y es el adulto el que supervisa el tiempo que ellos puedan pasar en algún sistema, digamos, electrónico, ¿no? Entonces, yo creo que con los más pequeños no hay necesidad, en este caso, de que tenga el celular o tenga la tablet, ¿no? Porque la comunicación o el vínculo es muy directo con el niño. A veces con los adolescentes es porque como ellos ya tienen cierta independencia, hay muchos papás que dicen, bueno, sí, mi hijo sí tiene que tener celular, porque si no, ¿cómo me comunico con él? ¿Cómo lo llamo? Y empiezan a mandarse mensajes, pero ya ese es otro tema, porque también ahí nos estamos distanciando de la comunicación con los hijos. Hemos llegado a la parte final, Janet, ya van a ser las 9, pero quiero compartir con ustedes este último secuentito de 1 minuto nomás, porque ayer en Chile hemos ganado. Ah, sí, Susan Ochoa ganó las 2 gaviotas. Escuche usted, tenemos el audio. Viña del Mar, la o el mejor intérprete en el Festival de la Canción. Sí. Es ¡Qué emoción! Susan Ochoa, representando a Perú. Felicitaciones. Ha puesto a Perú a nivel internacional. Sí. Eso es un orgullo. Ya no más. Sí. Así es, con esto queríamos despedirnos. Cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau, nos vemos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países: Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a Nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Informes e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. 11 de la mañana y 1 minuto, aquí la información en Radio Santa Rosa. El prófugo exgobernador del Callao, Félix Moreno, contra quien el Poder Judicial dictó una serie de medidas restrictivas por diversas investigaciones,